aún esa reserva que tú piensas en la que tienes confiando, o como quiero tengo mi cuentecita de banco, cuando El 401k. ay, sí, el 401k, mis stocks, todavía tengo el Bitcoin, que no sé cómo usarlo, pero ahí está, ahí está. Todos mis recursos humanos. Y entonces el Señor dijo, te voy a dejar sin nada para mostrarte quién soy yo. Vemos personas que están pasando por el mismo problema, siempre Ujú. están en el mismo círculo y se mueven de un estado para otro y siguen con el mismo Sí, problema. Hay algo que el Señor te quiere enseñar, el sí. Señor te está mostrando, tú no estás poniendo atención. Ujú. Yo no voy a arreglar el problema migratorio, yo no voy a arreglar ningún problema del gobierno, yo no tengo esa capacidad, puedo orar, si Dios nos llama a orar por nuestros líderes, pero hasta ahí. O sea, pero dejamos de hacer lo que sí, Ujú. instruir a mi hijo en la palabra, asegurarme que él esté siguiendo y sirviendo al Señor, que esté honrando al Señor, nos cuidamos de todo eso. Y queremos ir a arreglar problemas en los cuales nosotros no tenemos, no voy a decir la capacidad, pero no fuimos llamados para eso. Buenos días a otro episodio de Papa Podcast. Mi nombre es Stephanie. Y mi nombre es Mayra. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Un gusto, un placer. Yes. VAPA es un podcast donde estudiamos la palabra de Dios, que significa volviendo al primer amor, porque todo empieza con Dios y su palabra. Amén. Hoy estamos estudiando el libro de Joel y empezamos con Joel 1. Si no has visto la introducción, te sugerimos, right? I don't know, that's not how you Sugerimos, say it, but te te sugerimos. sugerimos que regreses, ve la introducción y después regresas de nuevo a Joel. Normalmente leemos todo el capítulo, como vamos a hacer el capítulo 1 entero. Te recomendamos que le haga pausa al video, ve y lee Joel 1 completo y después regresa Amén. a estudiar con nosotros. Sí. Y Joel, como habíamos hecho la introducción, en el episodio anterior, Profeta Menor, Ujú. no se sabe cuál es el tiempo que él rigió. Estefaní nos dio alguna referencia la vez pasada, pero vamos a iniciar aquí con Joel, cuando Dios llama la atención, ¿no? Ujú. Hablamos en medio de la crisis, muchas, llama a un arrepentimiento, a un Yeah. despertar espiritual. Y algo muy interesante de este Joel que hace referencia a lo de la langosta, y si se acuerdan, la langosta cuando ese pueblo de Egipto fue atacado por una de las plagas, Yeah. y yo lo miraba así como algo que ya pasó, y vemos a Joel por algo que este pueblo está pasando Ujú. actualmente cuando Joel está dando esta profecía. Y algo que todavía va a volver a pasar en Yeah. el futuro, ¿no? Lo vemos 3 veces, se habla de esa langosta cuando estaba este pueblo de una de las plagas cuando mandó aquí en Joel, y lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Yeah. También se habla de esta plaga, de esta langosta, dice. Vemos aquí, Joel está en este primer capítulo estructurado, se habla de una crisis que no se puede ignorar, Dios. Y yo digo que estas crisis es el Señor mostrándonos la gracia, Yeah. es mostrando su gracia, porque vemos que ahorita lo vamos a ver, esta destrucción, esta langosta, no fue una destrucción de repente, no fue como en Sodoma y Gomorra, que mandó fuego y eso consumió todo de un solo. Yeah. No, esta fue progresiva. Y muchas veces como nosotros dejamos cosas en nuestras vidas sin atender, malas costumbres, pequeñas cosas que, hey, si continúas así, esa oruga, como dice, eso Yeah. chiquito va a seguir aumentando hasta que te destruyas. Vamos a hablar un poco de eso. Vemos cuando se pierde el gozo, porque ellos habían perdido Oh, su gozo. yes. Lo Yes. vamos a ver eso bueno, yo lo estructuré de esta forma. Joel 1 a 4 habla de esa crisis que no podemos ignorar. Joel 5:12 se habla de cuando se pierde ese gozo. Ujú. Y ya después Joel 13 al 14 es un llamado urgente. Al El Señor nos está arrepentimiento. sonando las alarmas a un arrepentimiento. Y ya después Joel 15 al 20 es el día de Jehová, una advertencia, pero también en medio de esa advertencia hay una esperanza. Yeah. Ese es como si quieren así tomar notas, Joel 1:1 dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel.
No, y Joel no es presentado como un rey, Mm-mm. como nadie, ni un sacerdote o profeta famoso. Ujú. Simple y sencillamente, aquí lo que importa es de quién viene el mensaje, Ya, la autoridad de quién provee ese mensaje. Y aquí dice que ese mensaje, palabra de Jehová. ya. O esto, hey, yo soy Joel, esto viene de mí. No, palabra de Jehová. Así comienza Joel 1. Y eso es ahí está, ¿no? Está la autoridad que no está en quién es Joel, sino en quién habla. O sea, Yes. Dios a veces no quita, no grita con palabras, o sea, a ver cómo lo quiero decir, nos llama la atención por medio de circunstancias, de dificultades que vienen a nuestra vida. Ya. So, Ahora en este versículo, en eso del 1 al 4, Joel no está anunciando un juicio venidero. Él ahí mismo en estos versículos está anunciando el estado actual del pueblo, de lo que ujú, está pasando. ujú, Um, eh, Están pasando actualmente por enjambre de la langosta. Primero masticando, describe que la langosta está masticando, luego pululando, right? Y ujú, luego trepando y finalmente consumiendo. ujú. Ahora, no está hablando de diferentes insectos, El se mismo. está hablando, es el mismo En insecto diferentes etapas. Ujú. evolucionando, right, biológicamente En o como los diferentes insectos, etapas. exactamente, la etapa de la langosta. Eso no fue que pasó, vino una langosta, después vino otro animal y después vino, no, no, no. Era la etapa Ujú. por la que estaba pasando este insecto. Ahora, Judá experimenta un periodo de hambruna y ruina financiera debido a esta langosta que está pasando. Hay algo que me llama la atención y es el versículo 3 que dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos, a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos Ujú. y sus hijos a la otra generación. So, esto es algo como que se va a decir, mira, nosotros vivimos esto, como nosotros. A nuestros nietos y a nuestros nietos le vamos a decir, bueno, si llegamos a ver nuestros bisnietos, le vamos a decir, nosotros pasamos por la pandemia de COVID Exacto. y el mundo entero se apagó. Ujú. Es algo, una experiencia que nosotros vamos a contar que fue vivida quizá una a la vez. Así como hay gente que vivían en el World War II, que pasaron por esa experiencia, no podemos, we can relate to them, no Ujú. podemos relacionarnos con eso, pero ellos vivieron eso y la cuentan Ujú. como historia. Nosotros vamos a poder contar la historia de COVID, como se apagó todo. Ellos vamos a poder contar esto, lo que ellos están Ujú. pasando con Ujú. esta langosta y cómo esta tierra está siendo devastada, ¿verdad? Por esto, lo que están pasando, por esa Amén. situación. Sí, y vemos aquí, ¿no? Que no fue un problema momentáneo, sino que fue una devastación progresiva, ¿no? Yeah. Porque comienza, lo que dice el versículo Joel 1:4, dice, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y de lo que comió el saltón lo comió el revoltón, y de lo que quedó del revoltón comió la langosta. Algunos historiadores dicen que estas son cuatro etapas, la Babilonia, la gran, y entra en esos, ¿no? Porque son cuatro. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando Dios permite crisis repetitivas, o sea, hay un dicho allá que se dice, es que Dios, ese vas atravesando con la misma piedra. O sea, es que como que El mismo el problema. mismo, o sea, Dios permite una crisis a veces repetida y no es casualidad, porque en el Señor no es casualidad en absolutamente nada, sino que el Señor es una advertencia, Él mostrando su Ujú. misericordia. Hey, si no esta vez se aprendió, déjame devolver. Pero bueno, ya no sé cuántas piedritas llevas, pero hay unos que llevamos un montón, o sea, Y eso se tropezando. nos vemos cuando vemos personas que están pasando por el mismo problema, siempre Ujú. están en el mismo círculo y se mueven de un estado para otro y siguen con el mismo Sí, problema. Hay algo que el Señor te quiere enseñar, el sí. Señor te está mostrando, tú no estás poniendo atención. Ujú. Hay algo en ti que necesita ser cambiado, necesita ser transformado, pero como dijimos la última vez, somos más fácil apuntar el dedo y a buscar otro culpable que decir a nosotros, ok. Señor, ya te escuché las 5 veces que me estás tratando de hablar, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Sí, sí, Y es lo mismo con este pueblo, sí. siguen pasando por lo mismo. Porque aún, por ejemplo, en Éxodo 10, 1 al 19, cuando dice que llegó esta plaga, ¿verdad? Y una de las plagas era la langosta. El verso 14 dice, dice el verso 14, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto. Es tan gran cantidad como no la hubo antes ni lo habrá después.
Eso significa que lo que pasó en Egipto fue peor de lo que ellos están pasando ahora. Ajá. Esto es lo Claro. que están pasando ahora y como lo estamos leyendo y como lo están Mm, describiendo, no fue nada comparado a como pasó en sí, el tiempo de Egipto. sí, So, imagínate, ustedes pasaron por esto peor. sí, sí. Años después, generación después, están pasando lo mismo, un poco más suave, porque no, la palabra dice que fue peor y Ujú, no va a haber igual así. ujú, Y todavía, hey, están pasando por lo mismo. ujú. Sigue la misma prueba, sigue la misma, se Sí, están sí. destruyendo ellos mismos. Y debemos tomar en cuenta que no toda crisis es juicio, pero toda crisis es una oportunidad para Mm, examinar nuestro corazón. ya. Porque tenemos que examinar el corazón, o sea, viendo aquí que el problema de ellos, como siempre, el ser humano, es el corazón, no querer rendirlo al Señor, ¿no? Ujú. Ya después en el versículo, vamos a saltarnos hasta qué versículo, hasta el 12. Oh, wow. Ok. No, hasta el 12. Sí, am, seguimos por ahí. no, Bueno, no, yo quiero hablar de una palabra que me perdón, del llamó. 5 al 12. Ok, Vamos sí, ok, ahora. that sounds good, that sounds better. Perdón, Vamos a leer el 3 yo del 12, pero perdón, brincamos del 1 al 12. hasta el El 5 that makes more sense. Eso tiene más, más razón. Porque hay una palabra que me llama la atención y es esa palabra mosto, que lo vemos en el versículo 5. Ujú, Mosto, esa palabra también se usa en Hechos. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, que ellos dijeron, ujú, oh, están borrachos, están mosto, y mosto puede tener dos diferentes definiciones, puede ser positivo y puede ser negativo. ujú, So, en este versículo vemos esa palabra se usa como 2 o 3 veces, la ujú. palabra mosto. Y vemos de cómo el, a ver, voy a ver mis notas. Vemos aquí, ¿no? Cómo eh, el gozo, ¿no? Porque el gozo significa, tiene que ver eso con mosto también, ¿no? Tiene que ver con eso de alegría. Dice que en el 12 la vid se secó y pareció, dice, y la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron porque se secó el gozo de los hijos de los hombres. Mm, Su gozo se había secado. La sequía externa, vemos que es revelada de una sequía interna. ujú, No, ellos estaban ya secos internamente. Y escuchaba yo leía un comentarista acerca de este pasaje y hablaba él de que esto cuando dice que la vid se secó, pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, eso habla de destrucción por etapas, es decir, la langosta, lo que no la langosta pudo consumir, mm. esto ahora lo va a consumir. Sí, ya, porque Ujú. normalmente cuando venía la langosta, después venía una sequía. Exactamente. Ya, Ajá. Entonces viene esa vid que se secó, viene todo eso porque no había agua, ¿no? ya, Obviamente, y venía la sequía. Y el problema no solo era mente agrícola, o sea, obviamente, sino que era un problema espiritual. ya. Y el gozo no se perdió por falta de bendición, sino que se perdió por desconexión con Dios, Yes, porque yes. estaban desconectados Y con lo dice. Dios. Sí, sí, lo Yes, dice. lo Si lo quieres dice. leer. um, Vamos a llover. Desapareció, versículo 9, Ujú, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ujú, Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Eso de ofrenda y libación nos lleva de nuevo atrás hacia Éxodo 29, 38, 42. Diariamente daban ofrendas, ujú, traían uvas, traían todos esos frutos que ujú. daban y era algo que se hacía diariamente. Y es así como ellos hablaban con el Señor. Amén. Si eso se desapareció, eso significa que ellos pararon de escuchar la voz de Dios. En ese Ujú, tiempo, recordamos que nosotros venían, hacían holocaustos, no era como que en el Nuevo Testamento donde Dios se le hablaba directamente a las personas, ¿verdad? No, venía un sacerdote, venía una persona que era escogida, venía, hacían la ofrenda, le hablaba y después le hablaban al pueblo. Ellos pararon de hacer estas ofrendas, ujú. lo que significa que ellos pararon de buscar la voz y la instrucción de La Dios. instrucción de Dios, exacto. Y vemos aquí, ¿no? Que a veces, porque aquí ya él, vamos a ver ya después que le hace un llamado urgente, pero se lo hace a los sacerdotes. Ujú. Pero muchas veces en la iglesia de ahora nosotros nos vemos llenos de mucha actividad, pero poco gozo. Yeah. De mucho ruido, ¿no? Pero poca presencia y de Ya. mucho contenido, ¿no? Aún así entre redes sociales donde hay tanto contenido,
más que nunca tenemos acceso a buenas enseñanzas como esta, a Ya, buenos, a buenos predicadores con buenos mensajes, ya, a estudios bíblicos muy profundos, o sea, hay para todo. ya, O sea, como tú quieras estudiar la Biblia, si eres un nuevo creyente, si eres, quieres estudiar más teología, o sea, hay para todo. Pero aún así, vemos todavía la desconexión de las personas con ujú, Dios. ujú, O sea, entonces, hay mucho contenido, pero poca convicción, poca convicción. Y en Salmo 16:11 nos habla, no me podía conectar hoy, sí, a ver, se los voy a leer, porque no los escribí. Solo tengo la nota de leerlo. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si tú ya, quieres saber dónde encontrar gozo, si te estás corto de gozo, no estás teniendo, no estás disfrutando ese caminar con Dios, acuérdate de leer Salmo 16:11, donde dice, en tu presencia hay ya, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ya, para siempre. ya. Hay un versículo donde es Filipenses, que dice que todo lo puesto en Cristo que me fortalece, Ujú, pero antes eso nos dice, nos habla del gozo, nos ya, habla de ese gozo, el gozo es importante, mantenerlo, eh, porque Él es por el único lugar donde lo encontramos es en su presencia. that's right. Entonces ellos estaban desconectados de la presencia de Dios y por eso es que ellos se habían secado, porque no había No, no presencia. había, no No, buscaban. no buscaban, sí, no había presencia. Y habían dejado que las cosas pequeñas los alejaran de Dios hasta que llegó la sequía. Una planta, no se seca de la noche a la mañana. Deja Mm-mm. de regarla. Tal vez una semana te sobreviva. Ya, o Ya, ya, porque tiene su reserva. tiene su reservita ahí, pero Ujú, ve a ver, si no le das tu agua, dale un mes a esa planta, puede ser que la ujú, recuperes, va a necesitar muchísima ya, agüita, muchísimo más cuidado. Eso es la misma cosa con el Señor, cuando nos desconectamos, cuando no nos estamos llenando de su palabra, cuando estamos descuidando nuestro tiempo de oración, cuando estamos nuestro tiempo de comunión con el Señor, ujú, cuando nos dejamos de congregar, qué tan rápido nos oh, ya. enfriamos. Por eso el Señor dice y nos deja bien claro que es importante que nos congreguemos, porque necesitamos ese calorcito de entre los hermanos, porque te dejas de congregar, te enfrías, Ya. Me te gusta que enfrías. Joel no menciona el pecado. No. Me encanta que Joel no, pues, no menciona el Ujú, pecado, porque una ujú. vez uno, no, es por ese pecado, o es por ese, no. Ah, Solamente le dice, hey, esta es la condición. ujú, Pararon de buscar al ujú. Señor. ¿Por qué? No, no lo dice, pero muchas veces estamos nosotros en esa situación. Entonces ahí mismo llena tu por qué. ¿Cuál es tu por qué? Examinamos nosotros, ok, ¿por qué no estoy Amén. buscando del Señor? Estoy muy distraída, estoy muy esto, estoy muy esto. Tenemos que ser bien intencional y hablamos siempre de eso, intencional con nuestra búsqueda y nuestra relación con el Señor. Como toda otra relación, tenemos que pour into, tenemos que cultivarla. Cultivar. Toda Ujú. relación tenemos que cultivarla, tenemos que echarle más amor, Amén. buscar ser más intencional, ser ciertas cosas para Amén. seguir creciendo esa relación. Es lo mismo con el Señor. Hay algo que me llama mucho la atención también y es en ese mismo versículo 12 dice, a lo último, dice, por lo cual extinguió el gozo del, I'm lying, el 13 dice, cuando le da, ya después Joel llama, ¿verdad? Ujú. A los sacerdotes a Sacerdotes. que ceñir, meaning que ajunten a todas las gentes Ujú. y como que dicen, en del 13 en adelante le dice, ok, esto es lo que tú tienes que hacer Ya. al sacerdote, Le da estas son tus instrucciones. instrucciones. Ujú. Pero me gusta lo que dice, bueno, no me gusta porque no es tan bueno, pero dice el 13 porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. Ahora, ya todo estaba seco, Ujú. ya todo estaba muerto. Antes, en el versículo anterior, hablamos de que ellos no lo hacían. Ahora ya ni lo pueden hacer, está quitada. ¿Por qué? Porque no hay frutos para ellos traer. Ujú. Ya todo está seco, todo está muerto, la langosta destruyó todo. Ahora no tienen ni frutos para, si ellos quieren hacer ese holocausto, no lo hay. No lo hay, Pero hay una sí. instrucción que le deja Joel a esos sacerdotes y solamente voy a decir los pasos que él deja. El primero le dice, convocad, proclamad ayuno. Ujú, Todo el mundo, ayunad todo el mundo. ujú, Convocad asamblea que se reúnan.
Ujú, congregar a los ancianos, los líderes, que se pongan juntos. Am, y después dice que vengan a la casa de Jehová ujú. y clamad a Jehová. Eso es lo único que bueno, lo más importante que ellos tienen que hacer es clamar a Jehová, Yeah. regresar a ese clamor, porque ellos tienen que como que tenemos que recordar algunas veces que nuestra dependencia viene de Dios, Ujú. no importa lo que esté pasando en el exterior, bueno, sí importa porque nos afecta, pero cuando nos enfocamos tanto en lo exterior, nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Sí, y bueno, el estar pendiente, ¿no? Hay tantos conflictos. Y yo pensaba, gosh, todos los días algo diferente. Hay tantos conflictos y tantas cosas aún Yeah, pasando en este país. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, pero hay tantos conflictos, tanto todos los días. yeah, Y yo digo, wow, pensaba en eso, ¿no? El Señor no, el enemigo, porque todos tenemos nuestras opiniones, qué deberían de hacer, qué debería hacer el otro, cómo solucionamos esto. Gastamos nuestra energía, nuestro tiempo enfocados en problemas que no podemos controlar, no podemos hacer yeah. absolutamente nada, pero descuidamos y quitamos el enfoque de las cosas que sí podemos. Ujú. O sea, yo no voy a arreglar el problema migratorio, yo no voy a arreglar ningún problema del gobierno, yo no tengo esa capacidad, puedo orar, si Dios nos llama a orar por nuestros líderes, pero hasta ahí. O sea, pero dejamos de hacer lo que sí, Ujú. instruir a mi hijo en la palabra, asegurarme que él esté siguiendo y sirviendo al Señor, que esté honrando al Señor, nos descuidamos de todo eso y queremos ir a arreglar problemas en los cuales nosotros no tenemos, no voy a decir la capacidad, pero no fuimos llamados para eso. Para eso el Señor ha puesto otras personas. Líderes, yeah. O sea, entonces es eso de pasar, y me gusta a mí, regresando a este versículo 14, me gusta que dice primero, habla a quienes habla en este versículo, empezando el del 13 habla a los sacerdotes, Yeah. ministros, le habla a ellos primero y ya después dice, convocada asamblea, dice a los ancianos. So, vamos a ver, ya van tres, después habla a los ancianos y después dice a todos los moradores. So, la Ujú. responsabilidad aquí era de todos al final, pero comenzó haciendo el llamado a los sacerdotes, a los ministros, a los ancianos y después dice a Yeah. todos los Vemos ese moradores. mismo orden que establece en Hechos de la iglesia. Exacto. El mismo orden lo Ujú, vemos. ujú. Hey, esta persona tuvo La esta responsabilidad, la jerarquía. jerarquía, te Ajá, digo, esa es la palabra que sí, está. sí. Vemos esa jerarquía, hey, empieza desde arriba. Vamos a empezar desde arriba, tú tienes que arreglar. Ahora, Ujú, ¿cuál es la...? Porque todo empieza desde la cabeza. ujú. Todos van a seguir a la cabeza. Exacto, Y si la cabeza está doblada, el pueblo entero está doblado. claro. So, tenemos que empezar desde la raíz. Sí, Dios es la sí, sí, cabeza de todo, desde pero la ya. cabeza. Ujú. So, entonces el Señor nos deja bien claro ahí esa jerarquía, Ujú. y instrucciones, qué es lo que deben de hacer. Bien claras las instrucciones, qué es lo que debe de hacer, proclamar ayuno, y después dice a todos en la tierra de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. So, ayuno y oración, That's it. clamar a Jehová. Eso es todo. O sea, es lo que ayuno y oración. Yeah. O sea, si tú dices, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? Ayuna y ora. O sea, así de sencillo. Yeah. Así de sencillo. No opines, no. Porque, bueno, hay tantos que opinan tantas cosas, pero no vamos a entrar en eso. El versículo 15 dice, y hay del día porque cercano está el día de Jehová. Y aquí Yeah. está una advertencia, ¿no? Y vendrá, dice, como destrucción por el Todopoderoso. Yeah. Dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El Señor se nos pregunta, ¿no? A través del profeta, dice, y aquí es algo muy interesante. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Hasta las bestias gimieron. No había nada que comer. No había nada que comer. Dice, Pobrecito. cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los Mm. rebaños de las ovejas. Dice el 19, a ti, oh Jehová, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto.
Esa palabra de todopoderoso, porque yo lo leí, I'm like, wow, porque no solamente dijo Dios. Todopoderoso en hebreo es el Shaddai, que es el Ujú, nombre el cual Dios se ujú, reveló ujú, en ese tiempo hacia ellos. Por eso usa el todopoderoso. ujú. Porque empezamos a ver que ahí siempre dice Dios, 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 y después de la nada introduce al todopoderoso. Mm, El todopoderoso es hebreo, en hebreo es el Shaddai. ya. Y hay un versículo bastante conocido, Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Dice, si mi pueblo se humillare, Ujú. este, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es Es invocado, invocado. dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, Mm, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y vemos que es este versículo que es prácticamente las instrucciones que le está dando, ¿no? De que tengan que clamar al Señor, pero tienen yeah. que arrepentirse y volverse de sus caminos, Ya, porque no te puedes arrepentir y quedarte en el mismo camino torcido. Tienes que volverte de tu camino, porque ya, entonces ahí es el verdadero arrepentimiento. ya. Y vemos como que Joel dice que lo único que él hizo fue clamar a Dios. Ujú, Me imagino Joel mirando todo esto, lo que está pasando, y como quien dice, no hay nada que yo pueda hacer, nothing, absolutamente nada, que solamente clamar a Dios, quizás por misericordia, por ayuda, lo que sea que clamó Joel, pero estaba todo fuera de su control, no había nada que él podía hacer. ujú, Había una sequía, tú podías plantar lo que tú quieras plantar, si crecía o no, no se sabía porque todo estaba destruido. ya. Entonces lo único que le quedaba a Joel era clamar a Dios. Y me gusta aquí que vamos otra vez con ese pasado, presente y futuro. El presente de ellos era, bueno, sí sé, porque uno a veces así piensa, perdimos un trabajo o me voy y me busco otro, ¿no? Pero mientras te buscas otro, empiezan a llegar los biles. Y es Mm, como estos, ¿no? Empiezan a llegar los biles y oh, como yeah. que te vas atrasando, o como quiera tengo la tarjeta de crédito, o sea, maximizar esa tarjeta de crédito y como que no encuentras trabajo, no hay para hacer los pagos, empiezan a embargar lo que ya tienes. Esto fue lo que le pasó a ellos. Empezó, o sea, hablando de ese presente, ese futuro, se comió la hierba, esa langosta vino Sí, y yeah. se comió. Después vino lo que la langosta no destruyó, Lo destruyó la sequía. lo destruyó la sequía. Ahora decían ellos, oh, pero tenemos todavía en el granero. Los graneros fueron saqueados. Dice que el grano se pudrió. Ujú. Aún esa reserva que tú piensas en la que tienes confiando. O como quiera tengo mi cuentecita de banco. Cuando El 401k. ay, sí, el 401k, mis stocks, todavía tengo el Bitcoin, que no sé cómo usarlo, pero ahí está, ahí está. Todos mis recursos humanos. Y entonces el Señor dijo, te voy a dejar sin nada para mostrarte Uf. quién soy yo. Oh, that is so good. Se los So quitó good. todo, aún lo que tenían, dice que se va a ser arrebatado. Mm. Yo cuando leí esto dije yo, Señor, perdóname y ayúdame a ser obediente cada vez que tú O no hables. solamente eso, solamente ayúdame a depender completamente de ti. Porque si cuando Exactamente. tú dependes completamente, cuando tú tienes a Dios y hace Dios tu todo, lo tienes todo. Nada te falta. Mira, cuando estaba estudiando esto, I got the chills. And I said, esta gente, aún los graneros, dice que el grano se pudrió. Cuando habla, y yo decía, what? Y empecé a ver, dije yo, oh, pero lo que ellos decían, oh, estamos sembrando, vino la langosta, después vino la sequía, y lo que estaba Ujú. saliendo apenas se fue también, Yeah, y lo que tenían ya alzadito, también el Señor. Y el Señor vemos que aquí queriéndole llamar la atención, vuélvanse a yeah, mí, yeah. vuélvanse a mí. Que el gozo del Señor les quería decir, aunque no tengas nada, me tienes a mí, lo tienes Y todo. tienes todo. El gozo, como acabamos de leer ahorita el Salmos, ¿no? En su presencia hay plenitud de Ujú, gozo. ujú. Yeah, Tenemos que aprender, yo decía, Señor, ayúdame a encontrar ese gozo aunque no tenga yeah, nada, porque pueda llegar un día como le llegó a este pueblo y no perder yeah. ese gozo de disfrutar estar en su presencia, muy aparte de lo que Amiga, tengamos y la no misma tengamos. palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Creo que estamos, bueno, vivimos en un mundo donde todo es accesible, lo podemos tener Ujú. todo rápido.
necesito un trabajo o me dejaron de mi trabajo, well, ahí está unemployment. How you say unemployment in Spanish? Sin trabajo, desempleo. Ujú, Desempleo, el gobierno te da un chequecito. ujú, Vamos a decir que no te aprueban eso. Tenemos siempre una solución para todo, ujú. pero cuando llegue ese día que no tengas solución para todo, o aun Sí. si tú tienes la solución para todo, ¿por qué no ir al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ujú. Like, sé tú mi solución, el Señor que te guíe, pero nosotros resolvemos todo de una vez. Porque a mí somos, we smart, somos inteligentes, lo Sí, podemos el hacer. Señor mismo nos dio esas habilidades, Yeah. o sea, Él nos hizo a su imagen y tenemos una Pero capacidad. tenemos que tener cuidado con eso, porque nos volvemos nuestros propios Dios en ser mi propio proveedor, mi propio yo, y tú mismo te empiezas a idolatrar porque tú lo puedes hacer Ujú, todo. ujú. Y ahí cuando viene el Señor y te quita todo, hasta tus habilidades, ni te funcionan tus estrategias de negocio, ya tu negocio no crece nada, todo lo que tú invertís, nada, well, depende de mí, Ya. dice el Señor, ¿verdad? Depende de mí, yo soy tu Dios, yo soy el que te guía, yo soy el que te guarda. ¿Cuándo fue que tú paraste? Depende de mí, solamente porque tú tienes, el mismo, es Salomón, que tenía toda la sabiduría, Ya. toda la sabiduría, tenía todo, y aún él, it's like, de nada vale, el tipo estaba más depresivo que, Léanse Eclesiastés. Salomón es, no se la estaba pasando tan bien, dijo, no me he dado cuenta teniéndolo que todo, todo debajo del sol, dijo, ¿y es de qué vanidad de vale si no tengo a vanidades. Dios? Ujú. Nada. Hay un versículo en Proverbios, hablando de Salomón, Proverbios 3, que dice, es uno de los versículos favoritos míos, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón Ujú. y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Yeah. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, temed a Jehová y apártate del mal, Yes. porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Son muchos achaques que tienes. A veces a unas enfermedades Mm. provienen. Yo creo que el problema más grande que tenemos es esa parte de apartarnos, Ujú. de soltar, de dejar, de parar de regresar a eso que a nuestra carne le gusta. Like, me Eso es, gusta ¿qué hacerlo. es eso? ¿Falta de convicción? No, yo creo que hasta falta de confianza en el Señor, porque el Señor ¿Es te falta de puede, amor? si yo sé que aunque se siente bueno, me está matando, ¿por Ujú. qué yo voy a regresar? Sí, se siente bueno, pero y también eso, también con lo de tu corazón, va con lo de tu corazón. ¿Quiere mi corazón más agradar al Señor Mm, o a yo pasármela bien? mm, You ujú. know, si mi corazón quiere más agradar al Señor, Señor, yo no te quiero ofender, yo no te quiero, que vamos a fallarle, sí le vamos a fallar. Todos caemos short de Oh, claro que sí. to His Todos grace. estamos, sí, sí, sí. Pero cuando tu corazón en verdad está inclinado, Señor, yo te quiero honrar en toda área. Tú vas a hacer tu parte, la tuya. Dios hace la de él. Tú vas a hacer tu parte de hacer todo lo que le agrada, de alejarte de todas las cosas que te hacen caer, de confiar en el Señor, de darle todo y poner todo a sus manos. Y es que vivir confiado en el Señor produce efectos, consecuencias reales, Ujú. aún en lo físico. Por eso cuando dice, hey, apártate del mal, porque dice que es como refrigerio para tus huesos, se está hablando de eso, vivir una vida equilibrada y ese equilibrio en el hebreo, cuando habla de, ahí se me fue lo que estaba pensando. Hay una palabra donde habla acerca de la medicina, que es como medicina para tus huesos. Habla de sanidad, Ujú. habla de refrigerio. Creo que eso es lo que se refiere, bueno, no creo, es lo que se refiere a este versículo, pero es vivir una vida completamente Yeah. a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. De que es difícil, pero no imposible. O Mm. sea, porque entonces el Señor es un Dios justo Yeah. y no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos llevar. Y Él nos da exactamente la clave, nos pone ahí Yeah. las pautas para nosotros poderlo hacer, como lo hizo con este pueblo, lo dejó exactamente, le dio instrucciones bien claras qué es lo que tenían que hacer.
Y son dos cosas bien sencillas, lo mismo que nos dijo en Segunda de Crónicas, que se los acabo de leer. Lo que tienen que hacer es humillarse, que se vuelvan a mí, que invocaren mi nombre y que buscaren mi rostro y se convirtiesen en sus malos caminos. Yeah, Exactamente lo que nos está diciendo es la instrucción que le está dando a este pueblo. yeah. So, vemos que Dios usa las crisis para despertar conciencia. Mhm. ¿No? Eso hablamos la semana pasada. El gozo se Yeah, pierde cuando se pierde la presencia de Dios. that's So, right. si estás falta de gozo es porque te hace falta más de Él, Yeah. más de su presencia en tu vida. En mi Búscalo vida, más. Yeah. sí, en la vida de nosotros, sí. El arrepentimiento genuino empieza cuando vemos líderes quebrantados, siempre siendo esos líderes, o si eres líder, hay una gran responsabilidad. Quisiera decirte que no, pero hay una gran responsabilidad sobre tus hombros, ¿no? Yeah. Porque el Señor va a demandar más de ti, porque a ti te ha dado más, porque el Señor te ha llamado a liderar. Para todos aquellos que desean ser líderes, I'm like, No lo aconsejo. no es una caminata en el parque. No es algo que yo, ay, sí, yo quiero ser líder hoy. Sí, el llamado de Joel sigue vigente hoy. Yeah. 100%. Este pueblo. Me gusta que Joel, hablamos en el episodio pasado, no tiene un tiempo definido. Mhm. Y como el Señor lo deja de esa forma en su palabra para que nosotros nos podamos relacionar exactamente Yeah. con este bien corto. Joel solo son 3 capítulos. Este versículo 1, perdón, este capítulo 1 tiene 20 versículos, pero nos habla ya después del capítulo 2, sí lo vamos a dividir en otras partes, vamos a ir un Sí. poco más despacio, pero léanlo, estudienlo, medítenlo, escríbanos en el chat qué aprendieron, porque hay Yeah. unas riquezas en esto, Mhm. hay mucha profecía, que no la tocamos mucho hoy, pero hay mucha profecía, muchos paralelos con lo que se habla en el Antiguo Testamento, perdón, Antiguo Testamento no, En el en nuevo. Yeah. Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis, y Sí, porque hace referencia a Apocalipsis. Sí. sí, y entonces, Es más, le dejamos eso de tarea. Vayan a Apocalipsis. Las trompetas. Ángel, el quinto ángel. ujú, El quinto ángel. Léanse Apocalipsis 9, el quinto ángel. Y ahí van a ver esa referencia de la langosta, que esa es la que viene, la que la que viene. falta Y por venir. algunas preguntas que íbamos a hacernos hoy, pero ya falta de tiempo, lo vamos a tratar, a ustedes contéstela. Y yo me preguntaba, o sea, en la crisis que estás ahorita, en las circunstancias, ¿qué es lo que está tratando el Señor contigo? O sea, ¿qué Ujú. es lo que el Señor está tratando? Si te sigue pasando la misma situación, ya sea económica, está el Señor queriéndote enseñar que tienes que ser mejor administrador, Yeah. o tal vez no estás ofrendando, diezmando. Oh, yeah. Puede ser que el Señor esté ahí tocando eso, ¿no? Este, am, si hay una sequía en tu vida, ya sabemos que eso es falta de su presencia, Yeah. falta de gozo. Este, y que necesitas, volver a poner en el altar. Nosotros hacemos, cuando pensamos en altar, y se nos hace bien difícil, porque antes se hacían todos esos ritos y eso, se nos hace bien difícil, ¿no? Altar siendo corazón, y que ese altar esté lleno de Dios. Ujú. Ese es tu altar, ese Ujú. corazón. O sea, ¿qué estás poniendo en tu corazón? Yeah. Que no es Dios, que estás reemplazando. Ujú. ¿Qué cosas? Porque nosotros pensamos que no son idólatras aquellos que tienen la imagen y eso. No, no. Nosotros somos, a veces caemos en eso también, es idolatría, Yeah. porque idolatría es todo aquel que le quite lugar a Dios. Yeah. So, ¿qué estás dándole el tiempo que le estás quitando al Señor? Ese altar lo estás quitando de tu corazón y estás Yeah. poniendo algo más. Los dejo con esas preguntas, los dejamos con esas, contéstelas en el chat. Yes, déjenos Les podría saber. decir háganlo anónimos, pero no sé si se pueda porque ahí va a pasar su nombrecito. Más o menos. Pero escríbanos, Ujú. no dejes de compartir, Yes. dale like, y si no te has Suscríbete. suscríbete por Está favor. hablando como yo. Se me está pegando. Muchas Yeah. gracias. Hasta aquí con Joel. Yes. Conéctate para seguir estudiando el libro. Regresamos con Joel 2. Ujú. No el capítulo entero, No, no, lo vamos a dividir un poco más en despacio. 4 episodios 4 más. episodios más, sí. Yes. So, Muchas gracias. yeah. Que Dios le Bendiciones. bendiga.